Bueno, habíamos visto, perdón por el comercial de la Sociedad de Ingeniería Biomédica y de la MBS, que estoy tratando de modelar a un sistema. Bueno, lo que tengo es algo que tengo aquí ruido de naturaleza aleatoria, y lo que tengo por acá es un proceso o una señal XDM. Entonces, en un modelo ARMA, en un modelo AR, por ejemplo, puedo suponer que dentro del sistema o dentro de este proceso, que es un filtro, existe un proceso autorregresivo donde los valores actuales de la señal XDN están dados por la sumatoria de un proceso de ruido, epsilon-n, menos los coeficientes que forman parte del modelo de la ecuación que estoy generando, es decir, menos a1, menos a2, xdn menos 2, menos puntos suspensivos, menos hasta a n, x de n menos n mayúscula. Lo que estoy diciendo con esta ecuación es que la muestra actual, x de n, es en realidad una consecuencia de los valores pasados que tuvo la señal, más un efecto de ruido que está definido como este epsilon n, que es un ruido de naturaleza aleatoria y que siempre está involucrado en el proceso que estoy haciendo. Si yo tomo todas estas coeficientes y los paso del otro lado, entonces puedo escribir como x de n más a1 x de n menos 1 más a2 x de n menos 2, etcétera, más puntos suspensivos hasta a n x de n menos n es igual a algo que es un ruido, que es esta parte que está acá. Y lo que necesito para encontrar lo que necesito para terminar esta idea completa es encontrar cuáles son los coeficientes que estoy colocando en esta ecuación, o sea, cuánto vale a1, cuánto vale a2, cuánto vale a n, para poder generar esto y ver si eso constituye realmente un modelo de algo que genere a la señal que es de la que estoy hablando, considerando que existe un ruido y este ruido es de naturaleza aleatoria, como lo hemos dicho. Entonces tiene una distribución y voy a asumir ahorita que la distribución es de tipo normal, de media cero y varianza sigma cuadrada. Necesito que sea de media cero para evitar los offsets, para poder seguir con la idea que estoy teniendo acá. Tengo entonces un gran problema porque el ruido, como es de naturaleza aleatoria, si yo tengo una señal aquí cualquiera, aquí un valor x de n, entonces puedo generar los valores de manera aleatoria. Tengo aquí los distintos valores y lo que necesitaría es encontrar cuánto valen estos coeficientes que estoy colocando por acá. El problema es cómo saco algunas ecuaciones o cómo obtengo las ecuaciones para poder encontrar los valores de coeficientes que están acá, y además contemplando que el ruido, como es de naturaleza aleatoria, va a modificar cualquier cosa que yo pueda plantear para tener una ecuación cerrada, porque el ruido me va a modificar las cosas. Igual que lo que estaba o lo que sucede en el caso de señales, o en el caso de un ajuste lineal, perdón, no señales sino de ajustes lineales, yo tengo puntos y el ruido lo que hace es alejar a los puntos del modelo que estoy contemplando, que sería en este caso un modelo de una recta. Igual que lo que sucede con esto, yo necesito encontrar un sistema de ecuaciones que me permita calcular estos coeficientes que están acá y que minimice en lo posible la diferencia entre la señal y el ruido que estoy generando por acá. Para ello lo que voy a hacer es tomar un truco y considerar que si el ruido es de naturaleza aleatoria, es el caso que estoy definiendo acá, la señal, esta es x de n, es una señal que no es completamente aleatoria, sino tiene una estructura. Supongo yo que entonces la correlación que existe entre la señal y el ruido es igual a cero, es decir, que el ruido, que es un proceso que es I y D, es independiente e idénticamente distribuido, no está correlacionado con la señal de la cual estoy tratando de obtener el modelo. Si es así, entonces puedo generar las ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Jung-Walker para generar o para construir este modelo. Lo que está pasando con estas ecuaciones, volviendo al ejemplo, para eso lo puse, es que yo tengo aquí una x de n y mi x de n, si el ruido fuera cero, que sería esta parte, sería definido únicamente por el resto de los coeficientes que están colocados acá, es decir, la salida siguiente depende
de la muestra x de n-1, x de n-2, x de n-3, etcétera, y dependerá de cuántas muestras hacia atrás necesite para evaluar la muestra siguiente, si estoy viendo esto en perspectiva, y lo que hace el ruido es alejar al valor de la muestra actual de la descripción o de la predicción que estaba arrojando este punto. Entonces esto va a ser el valor de epsilon n. Por eso necesito algo que cancele al epsilon n, al ruido, para tratar de ajustar un sistema de ecuaciones o encontrar los coeficientes que me permitan generar ese sistema de ecuaciones. Si yo estoy considerando esto, que el ruido es independiente a la señal, entonces puedo estimar la función de correlación y tratar de encontrar con ello la ecuación que corresponde a esta, o un sistema de ecuaciones que me permitan encontrar los valores de A1 hasta AN. Entonces tengo, dependiendo del modelo o del número de coeficientes, a eso le llamaré el orden del modelo. Entonces lo que hago es tomar el valor esperado de esta ecuación que está definida acá, la voy a escribir como en su forma sintética para no estar acarreando tantos valores, y lo que hago es estimar el valor de a todo esto, lo considero como una sola cosa, como una sola señal, y lo voy a multiplicar o voy a estimar el valor de correlación con x de n-l, donde estoy estimando esta parte. Estoy haciendo un corrimiento de la señal y ahora quiero estimar la correlación de esta con todo este segmento que estoy colocando por acá, como si fuera una sola señal. Entonces, de este lado queda multiplicado por, lo voy a poner así, x de n, menos más la sumatoria sobre los índices y igual desde 1 hasta n de los términos ahí por x de n-i. Estoy colocando por acá. Y si estoy multiplicando y si estoy calculando el valor esperado en esta ecuación, en esta parte, tengo que calcular también el valor esperado del otro lado. Entonces sería el valor esperado de x de n menos l, que multiplica a esta función o al error, que es el valor de epsilon. Y entonces ya tengo un sistema de ecuaciones donde ahora la parte de epsilon i ya no pesa en mi ecuación, bajo la suposición de que el ruido es de naturaleza aleatoria y además es un ruido que está no correlacionado con la señal. Lo que sucede con esto es que esta parte o el valor esperado de esta posición es igual a 0 por la ausencia de correlación que existe con la propia señal o con el proceso que estoy evaluando. Esto hace que esta parte sea 0 y ahora tengo que reescribir la parte que tengo acá. Si multiplico este xnl por lo que tengo es el valor esperado. Además, el valor esperado lo incorporo a cada una de las partes que tengo acá y sería el valor esperado de x de n menos l por x de n, dado que el valor esperado es un operador lineal, más a1 por el valor esperado, por el primero, de x de n menos l por x de n menos 1, más el valor esperado de a2 por el valor esperado de x de n menos l por x de n menos 2, más suspensivos, más el valor de an por el valor esperado de x de n menos l por x de n menos n que estoy colocando por acá. Y todo esto, toda esta ecuación de valores esperados es igual a 0 por la ausencia de correlación con la propia señal del ruido que estoy detectando como la entrada de mi sistema. Este valor que está acá, de hecho el valor esperado en cada uno de estos que tengo definidos por acá, es en realidad el valor de la función de correlación que tengo para la diferencia de lags que hay entre estos dos. Estos dos valores que están acá sería la correlación de la señal o la función de autocorrelación consigo misma, Rxx de L, porque en una diferencia de lags de este valor, luego sería A1 por la función de autocorrelación de L menos 1, que sería estos dos, más la función de autocorrelación
puntos suspensivos, a n por la función de r de l menos n que tengo definidas por acá, y esto sería igual a 0. Entonces ya tengo ahora una ecuación, ponerla en un cuadrado. Así, que me permite o que me permitiría poder generar o poder encontrar los valores de la función propiamente dicha que tengo por acá. Esta parte de eliminar el ruido es trascendente, porque si yo lo estoy asociando con el ruido es de naturaleza aleatoria, entonces las ecuaciones que podría generar acá no van a tener una solución distinta dependiendo del valor del ruido, pero así como está, no en términos de la función, sino de su función de autocorrelación, puedo encontrar cuáles son los términos o cuáles son los ajustes que debo hacer. Entonces tengo aquí una ecuación, y como estoy dependiendo de los valores de el A, puedo generar tantas ecuaciones como yo necesite para poder encontrar los coeficientes de mi función de la que estoy hablando. ¿Por qué necesito muchas ecuaciones? Porque dependiendo del valor de n, necesitaré tantas ecuaciones para encontrar el número de incógnitas que son propiamente dichos los valores de los coeficientes de este modelo del que estoy hablando acá. Y entonces ya pueden hablar del orden del modelo. El orden del modelo se refiere al número de muestras hacia atrás que necesita para poder definir los valores de la siguiente posición que tengo de mi ecuación que voy a colocar por acá. Déjenme escribir esta parte. Entonces, ya que tengo esta ecuación, voy a reescribirla para poder encontrar los valores de las funciones que necesito. Tengo Rxx de L más A1 Rxx de menos 1 más sucesivos más hasta AN por Rxx de L menos N. Esto es igual a 0. Esta es mi primera ecuación de Joule Walker o mi modelo de ecuación que estoy generando ahorita. Y decía entonces que necesito generar tantas ecuaciones como incógnitas tengo definidas por acá. Y entonces lo primero que voy a hacer es asumir cuando L sea, por ejemplo, igual a 0. Cuando L es igual a 0, entonces la ecuación que tengo se convierte en Rxx de 0 más A1 por Rxx de menos 1 más puntos suspensivos más AN Rxx de menos N, y esto sería igual a 0. Entonces, esto generaría ya una ecuación de la cual podría ajustar alguno de los parámetros, pero necesito más ecuaciones, y entonces el truco que hago es darle distintos valores a L y me voy a ir encaminando. Entonces tengo L0, tengo L1, y entonces con L1 esto sería Rxx de 1 más A1 por Rxx de 0 más puntos suspensivos más AN por Rxx de 1 menos N, que estoy colocando por acá, y esto sería igual a 0. Voy a la siguiente, entonces tengo L es igual a 2 y tengo Rxx de 2 más A1 por Rxx 2 menos 1 sería 1 más puntos suspensivos más AN por Rxx de 2 menos N, y esto sería igual a 0, y así puedo seguir para todos los distintos valores de L que necesite para generar una ecuación o un conjunto de ecuaciones que voy a colocar por acá.
De hecho, tengo, puedo seguir con esta parte, y lo que tengo aquí es ya un modelo donde esta primera columna, si separo por las sumas que tengo de mis ecuaciones, la primera columna no tiene coeficientes, y los coeficientes únicamente aparecen desde A1 hasta AN. Entonces puedo reescribir la ecuación en una manera matricial para tratar de hacerla más compacta y más entendible. Además, dada la estructura que tiene estas tres ecuaciones que estoy planteando acá, observo que esta estructura de ecuaciones tiene una matriz, tiene una forma similar a la matriz de correlación que ya había hablado anteriormente. En la diagonal, si tengo la diagonal de todas estas ecuaciones, tengo el valor de Rxx en 0, que sigue. El siguiente valor sería A1 por Rxx de menos 1. El Rxx de menos 1 aparece acá, luego aparecerá acá, luego aparecerá acá, y entonces se va sobre la diagonal, y entonces tengo sobre las diagonales exactamente los mismos valores que tenía tengo exactamente los mismos valores en todas las diagonales. En esta parte también lo observo en este sentido. Aquí aparece Rxx de 1, aquí aparece Rxx de 1, aquí aparecerá Rxx de 1, y así sucesivamente, y entonces tengo una matriz diagonal de estas ecuaciones que estoy colocando por acá. Como esta es una función de autocorrelación, entonces yo sé que la función de autocorrelación, el valor de Rxx de L es igual al valor de Rxx de menos L, dado que la función de autocorrelación es una función par. Por lo tanto, este punto y este punto y el siguiente serán exactamente los mismos, y entonces puedo sustituir las etiquetas negativas por sus formas positivas y reconstruir la matriz que estoy colocando por acá. Déjenme poner cómo sería el modelo de ecuación que estoy colocando aquí. Bueno, y la parte que me falta es esta primera columna, la paso del otro lado, lo que significa que en este caso ya no va a ser 0, sino va a estar aquí el valor de menos Rxx en 0. Voy a tener acá a menos Rxx, en este caso que es menos 1, perdón, 1 positivo, bueno, lo dejo como 1 positivo, 1 por acá, y este lo paso del otro lado. Entonces tengo ahora menos Rxx de 2. Y ya puedo borrar estos términos de este lado. Y ahora, dadas las posiciones que están acá, déjenme escribir primero el primer vector de valores que voy a colocar por acá. Lo que tengo es algo que tiene como entrada Rxx de menos 1, Rxx de menos 2, puntos suspensivos, Rxx de menos n. Este es todo el primer renglón de ecuaciones, y cada uno de estos términos, para hacerlo en una notación matricial, multiplican a los términos A1, A2, puntos suspensivos, hasta AN, y este término tendría que ser igual al primer valor de correlación, que sería el valor de menos Rxx en 0. Si sigo con esta notación, entonces el siguiente elemento, el siguiente vector, será Rxx en 0, Rxx en menos 1, suspensivos, hasta Rxx. Déjenme escribirlo ahora en sus partes positivas. O sea, en lugar de ser menos 1, va a ser 1, va a ser 2, va a ser n, va a ser 1, va a ser 2, va a ser n menos 1. Luego sigo, y entonces de este lado empieza a aparecer este vector que tiene los valores consecutivos de la función de autocorrelación que estoy colocando por acá. Esa es la idea que voy a hacer, y ahorita la escribo de manera completa para todos los valores, guiándome entonces tanto del valor del lag, que es el que define el renglón, como la posición de los coeficientes A1 hasta AN que estoy colocando por acá. Déjenme escribir la matriz completa para tener la idea total de esta ecuación. Entonces, la primera solución sería tener un conjunto cerrado de ecuaciones. Significa
que si aquí tengo n incógnitas que van desde A1 hasta AN, necesito una matriz que debería tener por lo menos n por n para poder solucionar el sistema que estoy colocando por acá. Déjenme, voy a poner ahorita aquí el modelo. Tengo A1, A2, puntos suspensivos, hasta AN, y esto va a multiplicar, voy a poner aquí al vector, a menos Rxx en 0, a menos Rxx en 1, a menos Rxx en 2, poquito, con 3, no, mejor aquí pongo el otro, creo que es mejor poner más elementos acá, Rxx en 2, puntos suspensivos hasta menos Rxx en n. Estoy colocando n menos 1. Tengo n elementos por acá. Y de este lado voy a escribir la matriz que corresponde a estos términos. Entonces, de entrada, yo supondré que la matriz es de n por n. Necesito que sean n muestras para que complementen a estos elementos. Y lo que tengo en el primer renglón sería Rxx, una matriz más grande, Rxx de 1, Rxx de 2, Rxx de 3, puntos suspensivos hasta Rxx de n. Siguiente elemento sería Rxx en 0, Rxx en 1, Rxx en 2, puntos suspensivos, Rxx en n-1. Rxx en 1, sigue esta línea, estoy hablando, esta diagonal, aquí van a ir todos los unos, que es lo que está pasando por acá, aquí van a ir otra vez los unos, siguiendo este ejemplo. Entonces Rxx en 0, Rxx en 1, suspensivos, Rxx en n-1, sigo esta matriz, como estoy planteando que sea de n por n, de un inicio, entonces sería Rn, Rxx, n-1, Rxx, n-2, y dada la arquitectura simétrica y cuadrada de esta matriz, el último elemento que iría acá sería Rxx de 1, que es lo que estoy contemplando por acá. Y esta matriz que estoy colocando acá, y es una matriz que habíamos definido anteriormente. Esta matriz es la matriz de correlaciones, donde en cada uno de los renglones tengo pintados los valores de las funciones de autocorrelación a los distintos lags de mi sistema que estoy contemplando por acá. Entonces, esta matriz, así como está, es una matriz de n por n muestras, donde tengo n valores. De hecho, aquí tengo n más 1, aquí está mal, esta parte es n menos 1, empieza en 1, 0, estaría n menos 2, si no estoy mal. Está terminando así, sería 1 termina en n, aquí estaría en menos, no sé, esto es n, sí, está bien, n menos 1, x, n menos 2, hasta rxx, están los valores. Es lo mismo, solo que está al revés. Entonces, sí está el mismo vector. Entonces, esta matriz es de n por n, que es lo que necesitaría mínimamente para poder resolver este sistema que estoy contemplando acá, que es encontrar los coeficientes del modelo autorregresivo que estoy proveyendo para esta parte, donde ahorita el modelo que yo estoy diciendo es un modelo que está simplemente definido, el tamaño está definido por mí. Yo digo que el valor del modelo es 5 y entonces el modelo será de orden 5 y no hay forma de ajustar ahorita o de saber si ese modelo es correcto o no es correcto. Simplemente estoy proveyendo, estoy dando una hipótesis sobre el tamaño del modelo.
En este caso, lo que estaré resolviendo es un caso muy particular para los coeficientes que tengo acá. El valor de lag que tengo, o sea, el valor de L, está definido desde la posición de 0 hasta el valor del total de muestras que tengo de mi señal. O sea, puedo generar tantas ecuaciones que están acá como valores de lag que puedo generar para mi señal. Déjenme poner un ejemplo de señal para poder entender esta parte. Si yo tengo una señal que es, por ejemplo, de 3 muestras, la función, esta es mi x de n, la función de autocorrelación tiene en total 5 valores, que es el valor de -1, que es cuando este punto está tocando cuando tengo 2 puntos, cuando tengo los 3 puntos que se están tocando, otros 2 y otro valor que estoy colocando por acá. Es decir, la función de autocorrelación empieza, si esta es mi muestra 0, empieza corriendo todas las muestras y tocando una posición, voy a ponerlo por acá, 1, 2 y 3, entonces empieza en la posición -2, que es lo que estoy poniendo por acá, de -2, luego la siguiente posición, esto sería Rxx de -2, que serían solamente los valores que están tocando, luego la siguiente posición va para acá y para acá, esto sería Rxx de -1, luego la siguiente posición, con estas tres, esta va para acá, esta posición, Rxx de 0, que además en nada más para anotar pie, esto es igual al valor de la varianza. Luego la siguiente posición sería cuando este se desplaza 1, tengo este punto por acá, Rxx de 1, y la siguiente posición sería cuando este está tocando y tengo Rxx de 2. De acuerdo a lo que definimos para la función de autocorrelación, que es lo que estoy calculando, esta posición y esta posición son iguales, esta posición y esta posición son iguales, y entonces formalmente mi vector de autocorrelación para mis 3 muestras es de 3 posiciones. Rxx, solo existen 3 valores, la 0, la xx1 y la xx2. En este caso, para estos 3 valores, un modelo de orden 3 es un modelo único porque no tengo más posiciones o evaluaciones que pueda hacer para esta señal que tengo definida por acá. Pero una señal mucho más grande o mucho más amplia, tengo más valores de lags, que es el mismo número de puntos que tiene mi propia señal. Y entonces yo podría seguir escribiendo ecuaciones dentro de estas posiciones para los siguientes lags que estoy colocando por acá. Entonces el modelo de ecuación que está acá, mínimo, debe tener, o el valor mínimo que necesito para el modelo, tiene que ser del mismo orden, no el mínimo, el máximo, debe ser del mismo orden del tamaño de puntos que tiene mi señal. ¿Por qué necesito que sea del mismo tamaño de puntos? Porque si es así, si el orden del modelo que estoy poniendo es del mismo tamaño de puntos que estoy colocando para mi señal, entonces tengo un sistema cerrado. Si el orden que propongo, el valor de n, es más grande que el valor de m, esta matriz que estoy formando aquí ya no es una matriz cuadrada, sino es una matriz que tiene un renglón menos, y con un renglón menos el sistema no está cerrado. El sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, y por lo tanto no puedo saber el valor de todas ellas, y tendría que dejar una libre o 2 libres, las que sean libres, para poder saber cuáles son las posiciones que me faltan. Por lo tanto, estoy acotado a el tamaño del modelo. El modelo de una ecuación o de un modelo autorregresivo está limitado por este valor de muestras que estoy colocando por acá, que es parte del entrenamiento. Entonces, debo proponer órdenes de modelo, para esta parte, n tiene que ser mucho menor a m, que este es el orden del modelo, y este es el número de muestras. En señales que son muy largas, como puede ser, esto podría no ser importante, pero vale la pena de especificarlo, porque al momento de construir la señal debo contemplar esto para poder también probar que mi sistema o que mi modelo cumple con los requisitos de los que estoy hablando.
Voy a seguir ahorita con estas ecuaciones porque necesito más ecuaciones, dado que si me ajusto solamente a estas, construiré una parte única donde tengo solamente un solo sistema que obedece a esta descripción que estoy teniendo por acá. Es decir, va a generar las ecuaciones o el conjunto de valores de los coeficientes, pero solamente será ajustado para una sola posición, que son estos. Tengo en realidad muchas más ecuaciones que incógnitas porque yo puedo seguir proponiendo valores de modelo. Por ejemplo, yo voy a proponer o voy a decir que tengo un orden de número de muestras de 100 muestras y quiero un orden de modelo de 3. Entonces, si aquí tengo mis 3 ecuaciones que termino, todas las demás ecuaciones que podría haber generado para el sistema las estoy dejando de lado. Y lo que voy a hacer es generar más ecuaciones para poder tener un sistema que está que tiene más ecuaciones que incógnitas. En ese caso yo puedo seguir con esto y definir a Rxx, n más 1, Rxx, n, Rxx, n menos 1, puntos suspensivos, hasta Rxx de 2. Voy a poner por acá. Y puedo seguir, entonces sigo Rxx, n más 2, Rxx, n más 1, Rxx, n, puntos suspensivos, Rxx de 3. Y entonces, ahora mi sistema, que está contemplado por acá, es un sistema que tiene muchas más ecuaciones que las incógnitas que estoy hablando por acá. Si esta matriz es una matriz, ya no es una matriz cuadrada, sino ahora es una matriz rectangular, donde tengo el número de muestras, puedo definirlo por acá, puedo poner hasta m muestras por n, que son las n columnas que estoy definiendo por acá. Entonces encontrar la inversa o encontrar los valores de los coeficientes no es directa. Si esta matriz es una matriz cuadrada, entonces la puedo reescribir como la ecuación, la puedo reescribir como R, que sería esta matriz, que multiplica al vector A, que son los coeficientes, y es igual al vector Rxx que he definido por acá. Si observan, esta parte es mi simple vector de correlaciones con un signo negativo. En el momento en el cual esta matriz que estoy poniendo por acá es una matriz más grande, esta parte ya no puedo simplemente despejarla. Si está así, puedo decir que esto es A y esta sería la matriz inversa que multiplica a el vector Rxx de 0, porque va a tener inversa esta matriz que estoy colocando acá, y dada la simetría existe esta matriz inversa. Entonces sería así de sencillo, pero no lo tiene y no me conviene ajustarme nada más a estas posiciones, porque solamente estaré contemplando un conjunto de los posibles conjuntos de solución que existen para esto, y lo que necesito hacer es hacer que el vector de coeficientes sea el que ajusta mejor a todas las posibles ecuaciones o planteamientos de ecuaciones que voy a generar. Para ello, entonces, necesito resolverlo a través de la matriz pseudoinversa. Entonces, esta matriz es una matriz cuadrada, es una matriz rectangular, y ahora la solución estará dada por la matriz pseudoinversa, donde mi ecuación o mi conjunto A va a ser igual a R por R transpuesta por R a la menos 1 por R transpuesta por mi conjunto o mi vector Rx. Y entonces esta matriz o esta forma pseudoinversa lo que me da es aquel conjunto de vectores que minimizan el error cuadrático de la proyección de la matriz sobre los datos, y por eso necesito entonces esta forma pseudoinversa para poder encontrar los coeficientes de mi modelo y con ello definir si es válido o no. Una vez que calculo los coeficientes del modelo, que son estos, entonces ahora pruebo sus capacidades de predicción de la función. Déjenme borrar esta parte. Y poner una señal.
valor de n y voy a poner aquí la señal, por ejemplo algo así, está definido. Y lo que estoy haciendo con esta parte es partir esta señal en dos segmentos. Primero tomo un pedazo de señal, que podría ser este inicio de señal. Con este pedazo construyo entonces mi matriz de correlaciones bajo la suposición de que la matriz de correlación para las muestras que estoy generando de este trozo o de este pedazo van a ser iguales para cualesquiera posiciones que estoy colocando por acá. Por eso necesito que la señal sea estacionaria en un sentido amplio, para decir que el valor medio de toda la señal, esto es x de n, su varianza y sus funciones de correlación no dependen de la muestra en la cual estoy evaluando. Si hay una dependencia de la muestra en cuanto a la función de correlación, entonces esto ya cambia. Y recordando que la función de autocorrelación Rxx no depende de la muestra, sino depende de la diferencia entre las muestras que estoy evaluando. Por eso puedo tomar este segmento de ventana, calcular entonces su valor de la función de la matriz de correlaciones, que es esta, y de aquí encontrar también el vector de coeficientes A que me permite hacer la predicción hacia adelante de los valores de las muestras. Voy a reescribir entonces el valor de xn. Yo estoy diciendo que la muestra actual xn es en realidad una función del error que estoy colocando por acá, menos la sumatoria desde i igual de 1 hasta n, donde n es el orden del modelo, que multiplica los coeficientes AI por los valores xn menos i. Es decir, la muestra actual, si yo estoy tomando, ahora déjenme poner otra ventanita, si yo estoy calculando para esta ventana, que esta ventana tiene duración n, el orden del modelo, estaré calculando el siguiente valor de la señal que podría ser ubicado por acá. Entonces utilizo n muestras hacia atrás para calcular el siguiente valor, que es este, y le sumo una proporción de ruido. Lo que busco ahora, una vez que construí este término, es que la predicción que yo voy a ir haciendo a lo largo del tiempo sea lo menos posible, para decir entonces que el orden del modelo es bueno. Si el error que estoy obteniendo es pequeño, entonces digo que el orden es bueno porque estoy minimizando la función de error. Si el orden que estoy colocando por acá arroja valores de error muy grandes, entonces diría que el modelo no es suficiente o no es un buen modelo para el proceso que está subyacente en esta parte. Ya que estoy poniendo números, entonces este valor o el tamaño de esta ventana inicial para calcular el orden del modelo, déjenme ponerle una letra que sería M. M es la longitud de la señal, N es orden del modelo, y esta ventana le voy a llamar el valor de Q, es tamaño de ventana. Entonces, para hacer una buena estimación, esta función o la longitud Q de esta ventana tiene que ser estrictamente, Q debe ser mayor que N para poder hacer esta matriz de correlación, y de preferencia tiene que ser mucho mayor que N para poder tener entonces esta forma rectangular de ecuación, donde tengo los valores Rxx1 hasta Rxxn, puntos suspensivos, Rxxn más otro valor, voy a ponerle Q minúscula, hasta Rxx Q, que puede ser esta parte, que multiplica a los valores A1 hasta AN, y esto es igual al menos vector Rxx de 0 hasta Rxxn, y este vector sigue para completar entonces el sistema de ecuaciones Rxx n más q, que es esta parte. Entonces ya con esta parte puedo probar el modelo, puedo calcular los coeficientes para esta sección. Si calculo el error en esta sección, el error va a ser mínimo, y lo que hago es tomar los siguientes valores, las siguientes secuencias de ecuación, para estimar si el modelo que estoy planteando es un modelo bueno.
Si el error es pequeño, entonces diré que el error es bueno, y si el error empieza a incrementar o es grande, entonces diría que el error o que el modelo es malo. Para contemplar el error, lo que hago es utilizar aquel valor, lo estoy teniendo es el error, y no ocupo el error así como el error nada más la diferencia, sino lo que hago es calcular el MSE, que es el minimum square error, donde lo que hago es, si este es el valor que predije y el valor verdadero de la señal es esto sería entonces el error, epsilon n, y lo que hago es elevarlo al cuadrado para que en el caso que yo tengo un valor negativo, que sería el valor de predicción, por ejemplo, podría ser esta diferencia, que es epsilon cuadrado de n, pueda sumarse. Entonces lo que hace el MS es sumar todos los errores cuadráticos y calcular el promedio de todos esos errores. Lo que busco minimizar es esta parte de la que estoy hablando por aquí. Entonces pausamos acá y vamos a la libreta de Python para poder terminar con esta parte y mostrar ya con programación cómo se calculan estos segmentos que estoy hablando por acá.